Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer el versículo 21 al 23. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. ¿Ya encontraron? Leamos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a titular la reflexión, no basta con decir Señor. Pueden sentar. Estaba mirando qué quiere decir la palabra Señor. Y dice que en el campo religioso está relacionado con la forma como se entiende a la deidad, como se le conoce a la deidad cuando el mortal alcanza a comprender que en su condición es inferior a su creador. Y es importante y además muy interesante encontrar a cualquier cantidad de personas en el último tiempo utilizar mucho ese término, Señor. Cuando le compartes el evangelio a alguien, ellos también dicen, yo también creo en el Señor, ¿cierto? Y cuando se presenta una dificultad y usted les habla del Señor, dice, sí, yo también creo que el Señor, porque es que todos creemos en el Señor. Pero no basta con decir Señor, se requiere algo más que eso. Jesús fue claro cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Puede ser que el mundo religioso, sin entender la dimensión de lo que representa esa palabra, la utilicen como muchas otras que han acomodado en su léxico, pero que no han alcanzado a entender qué quiere decir o qué quiero decir cuando digo Señor. Resulta que en el pensamiento judío, decir Señor es igual a entender que Él es el amo, dueño y Señor de la vida. Por eso es que el escritor consagrado en una de sus cartas dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie podrá entender el señorío de Él si no es por el Espíritu Santo. Así que Jesús va más allá y les dice, muchos en aquel día me dirán que, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Sin embargo, no basta con llegar ante Dios hablando de esa manera. La razón, porque Dios no está tan interesado en que las personas digan, hablen, pronuncien, sino más bien hagan. Por eso Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y en otra ocasión dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo mando?
el mundo religioso tienen a flor de labios la palabra Señor, pero no han tomado la decisión de someterse a Él, a su amo. En otra parte de las Escrituras dice: el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor. Sin embargo, Israel no sabe, no me conoce. Y eso no solo pasó allá. En el mundo moderno todos tienen religión, y entre ellas unas que uno ni se le ocurre pensar que existan. Y todas tienen una finalidad, pensando en su bienestar espiritual y tratando de encontrar una salida a los problemas que les aquejan. Se inventan cualquier cantidad de figuras, de personas, de creencias. Pero me llama la atención lo que Jesús en el Santo Evangelio según San Marcos le enseña al pueblo de Israel delante de sus discípulos, cuando les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Era un pueblo que por toda parte hablaban del Señor, pero su vida decía todo lo contrario. ¿Será que cuando una persona vive al margen de lo que Dios enseña, será suficiente decir? ¿No será más bien engañarse a sí mismo? Por eso es que hoy es bueno que usted comprenda que no basta con decir Señor. A Dios no lo convencen las palabras, a Dios no lo convencen los dichos, a Dios lo convencen los hechos. Y por eso las personas que pudieron entender el señorío de Jesús se fueron beneficiados. El leproso dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y dice la Biblia que el Señor le dijo: quiero que seas limpio. Le tocó y la lepra le dejó. Porque este leproso entendió que estaba frente al amo, dueño y señor de la vida, que tiene el control y que sus decisiones, en la medida que la persona le reconozca como lo que él es, entonces traerá resultados que beneficiarán en todos los aspectos de la vida al ser humano. Una de las causas por las cuales Judas no se salvó fue por eso, porque no alcanzó a entender que aquel que compartía con ellos, que les daba enseñanzas, que multiplicaba los panes, que sanaba a los enfermos, que liberaba a los endemoniados, que resucitaba a los muertos, que perdonaba pecados, a pesar de haber tenido todas esas vivencias, esas experiencias, no pudo entender, reconocer que el que estaba ahí era el Señor. Y hoy muchos como aquel y como muchos de lo que la historia narra no han podido aceptar la grandeza de él. Por eso es que Pablo escribe en su carta y dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Las personas tienen que ir más allá de pronunciar la palabra Señor, tienen que ir a creerlo y a obedecerlo, porque así está registrado: ¿por qué me llamáis Señor, Señor,
y no hacéis lo que yo mando? Si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué el ser humano vive como oveja sin pastor? A pesar de tener todas las posibilidades habidas y por haber de tener un encuentro personal con el Dios Todopoderoso, se hacen renuentes. Sin embargo, les escuchamos mencionar el Señor. Pero aquí la palabra Señor tiene un peso muy grande. Cuando el hombre alcanza a creer con el corazón que Él es el Señor, dice la Biblia que el pecador es salvo. Porque el único que puede cambiar el rumbo del hombre es el Señor. Y no cualquier Señor, es el Señor del cielo y de la tierra, que llama a Jesús, que está aquí y que quiere salvar. Alabe el nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Por eso fue que Pedro, dando una enseñanza importantísima, dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Escuchó? Usted puede creer lo que quiera y hacer lo que quiera, pero si no cree que Jesucristo es el Señor de todos, no podrá ser salvo. La Biblia dice que Jesucristo es el Salvador de todos los pecadores, pero se necesita algo, que es creer mayormente de los que creen. Y la ausencia de creer en Él, la ausencia de poner en práctica sus enseñanzas, la ausencia de no poder comprender ante quién están, es lo que hace que los seres humanos no alcancen el beneficio. Satanás mismo no alcanzó a entender cuando le hace una propuesta al Señor Jesús quién era Él. Solo vino a entenderlo y a reconocerlo cuando Jesús le dice: escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo honrarás. Ese día Satanás se dio cuenta que Jesucristo era mucho más que una persona de las del común. La mujer que al ver todo lo que decían de Jesús y todo lo que Jesús hacía, se acercó y le dijo: Señor, bienaventurado el vientre que te concibió y los pechos de los cuales te amamantasteis. Y Jesús les dijo: es más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Si un hombre quiere ser salvo, si una mujer quiere ser salva, sin duda alguna le toca reconocer que Jesucristo es el Señor del cielo y de la tierra. Porque así está escrito y así dijo Dios, que ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están bajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Alaben el nombre de Cristo. Y recuerde que en la Biblia va a encontrar cualquier cantidad de testimonios maravillosos donde aquellos que entendieron que Jesucristo es el Señor se fueron beneficiados. Si usted lee las Escrituras, va a encontrar que una mujer sufre un flujo de sangre, nadie le ha podido sanar, hace el esfuerzo, tiene en su mente: si toco tan solo el borde de su manto, seré sana. Y hizo el esfuerzo y le tocó y la sanidad se hizo.
y el Señor ha comenzado a preguntar quién le ha tocado. Y entonces todo el mundo dice, pero es una pregunta fuera de orden, porque ¿no ve que todos te aprietan? Jesús dice, pero es que alguien me ha tocado de una manera diferente, intencional, con un propósito. Y cuando ella se ve descubierta, le dice, Señor, yo soy quien te tocó. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y el día que pusieron delante de Jesús a una mujer adúltera que fue sorprendida en el acto de adulterio, y el juicio ya era claro, debía de morir, Jesús confronta a los acusadores, y al ver de que ninguno pudo acusarla, Jesús le dice, mujer, nadie te pudo condenar. Y ella dijo, Señor, ninguno. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. La Biblia está llena de pasajes que enseñan que cuando hubo alguien que se atrevió a creer que Jesucristo es su Señor, ese día las cadenas se rompieron. Ese día las murallas se derrumbaron. Ese día la salvación se hizo real en el corazón de ellos. Ese día apareció la luz en el camino. Por eso hoy sigue Jesús diciendo que no basta con decir Señor, hay que creer que Él es el Señor. ¿Lo escuchó? Y que una buena manera de manifestar esa creencia es haciendo las cosas como Él manda. De nada me sirve a mí decir Señor, Señor y vivir una vida desordenada. De nada me sirve a mí decir que yo amo al Señor y con mis hechos negarlo. Dios quiere la práctica. Dios quiere los hechos. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos convencen a Dios. Si usted tiene hoy la capacidad de acercarse por la fe, con toda esa carga de pecados que lo agobia, y viene ante el Señor y le dice como el leproso, Señor, si tú quieres, yo estoy seguro que Él tendrá una palabra saludable para ti. Yo quiero. Y eso que hasta hoy ha sido imposible en tu vida, que la religión no ha podido solucionar, que los amigos no han podido satisfacer, que el dinero no han podido llenar, que la fama no han logrado hacer de que usted tenga una verdadera satisfacción espiritual. Hoy, si usted se acerca por la fe a Jesucristo el Señor y lo recibe como su Salvador, usted será salvo, porque está escrito que si lo confiesas con el corazón, serás salvo. Y eso es lo que Dios espera hoy. ¿Será que Dios no sabe quién es usted? Él sabe quién es usted, pero Él espera que usted entienda quién es Él. La gente cree que el Señor Jesús es algo pegado en la pared, es un personaje de la historia, es un político del ayer, es un revolucionario, es un profeta, es un maestro, pero Jesús es mucho más que eso. Los ángeles trajeron una noticia maravillosa. El día que Cristo nació dijeron, os traemos nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es, dígalo, Cristo, el Señor. Gloria a Dios. Hoy se requieren penitentes que entiendan quién es Él. Jesús dijo a aquellos judíos que a pesar de mencionar el término Señor, no lo reconocían a Él. Jesús les dijo, es que ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
¿Sabe usted por qué se va a perder cualquier cantidad de gente? Se van a perder por una razón, porque no han podido reconocer a Jesucristo como su Señor y Dios. Juan dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y se estaba refiriendo nada más y nada menos que a Jesús, que es la luz del mundo, que es el Señor de todos, mayormente de los que creen. Por eso hoy hay un llamado importante de parte de Dios, para que alcance a entender quién es Él, no importando la condición en la que usted esté, en la que usted viva. La Biblia habla de un hombre que fue sentenciado a muerte a causa de su mal proceder en los días que pudo moverse sobre la faz de la tierra. Le han hecho un juicio y lo han condenado a pena de muerte junto con otro ladrón y con el Señor Jesús. Pero estando allí, dice la Biblia que había uno de ellos que blasfemaba, injuriaba y decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Pero el otro le decía: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal ha hecho. Y de una vez lo miró y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no se puso con dudas ni a claudicar. Jesús entendió que ese hombre había comprendido lo que cualquier cantidad de personas llamándose justos no habían entendido. Por eso cuando este hombre le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este Cristo que murió en la cruz, que fue levantado entre la tierra y el cielo, y que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, es el amo, Señor y dueño de todos. Y ante Él ha de doblarse toda rodilla. Y ojalá que usted no espere para doblarse simplemente en el sentido de aceptar de que perdió el tiempo, sino más bien de reconocerlo como lo que Él es, tu Salvador. Hay cantidades de personas en el mundo que junto conmigo podemos gritar a los cuatro vientos: el día que le recibimos como nuestro Señor y Dios, ese día las cadenas se rompieron, ese día nuestros pecados fueron perdonados, ese día tuvimos paz en el alma, ese día se iluminó nuestro sendero, ese día se activó la fe, ese día vino la esperanza, porque todo hombre y toda mujer que pueda creer que Jesucristo es el Señor de todo corazón, la salvación será una realidad en su vida. Por eso, si usted quiere ser salvo, no se va a poder salvar con religión, con amigos, por conceptos, por ideas. Usted podrá ser salvo si hoy puede creer con todo su corazón que el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día es el Señor de todos. Y en esta noche, de ti, si lo recibes, estoy seguro que podrás disfrutar de esto tan grande que solamente los que le reconocen como su Señor y Dios podemos disfrutar. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Por eso voy a llamar a alguien hoy aquí, en el campo donde se encuentre, allá en el hogar. A lo mejor haya alguien que esté escuchando esta reflexión. Aquí en este salón haya alguien que haya tenido un Señor cruel como es
el padre de mentira, el que le seduce a hacer el mal, el que le ha llenado el corazón de odio, el que le ha hecho suspirar por el pecado, ha vivido esclavo de él. Pues yo quiero hacerle saber que Jesucristo está aquí para liberarlo de esa esclavitud, de ese presunto señor, para que ahora sí tenga un amo, dueño y señor bueno, lento para la ira y grande en misericordia, que está interesado en salvarte, si es que de verdad hoy le recibes como su Salvador personal.